no ha comenzado, digamos, de manera muy fuerte, pero se van a venir los primeros fríos y con los primeros fríos se vienen una serie de enfermedades que tengo entendido son propias del invierno, ¿no? Y bueno, queríamos conocer un poquito esto, ¿no? Que nos cuentes y sobre todo que le cuentes a la gente cuáles son las enfermedades más comunes que se están viviendo ahora y las que se vienen y cuáles son las medidas preventivas para tratar de evitar enfermarse. Bueno, ante todo, un saludo a la comunidad. Y bueno, les contamos que tenemos dos tipos de enfermedades. Vamos a hablar de las agudas y de las crónicas que sufren en estos momentos una reagudización. Las agudas vamos a tener lo estacional, que son los resfríos, las bronquitis, los procesos respiratorios altos, de otitis, rinitis. Quienes padecen alguna enfermedad alérgica, obviamente esto hay ciertas épocas del año que lo van a tener de manera más agudizada, porque a eso se le suma su alergia más los virus estacionales. Para eso tienen como protección, digamos, como siempre, tener una buena dieta saludable, consumir vitamina C, y en algunos casos, bueno, tienen que consumir antialérgicos porque la patología de base, el problema de base es lo alérgico, entonces eso se suma a la patología viral del momento. Obviamente, una de las cosas que había reducido mucho cuando estuvimos en la época del COVID fue todo este tipo de enfermedades, y porque la utilización del barbijo obviamente hizo que disminuyera la difusión de estos virus a través del aire que respiramos. Hoy, el haber dejado de utilizar ese barbijo, volvimos a la época de antes, ¿no? El compartir un lugar cerrado, Hola. el mate a veces, o algún elemento en el cual la saliva, que es el portador de este virus, en las gotitas de saliva, obviamente hace la diseminación y la contaminación del medio ambiente en el que estamos, en el lugar de trabajo, y eso existe la posibilidad del contagio. Obviamente tiene que ver con la inmunidad de cada uno. No a todas las personas les va a afectar. En esta época, como le decía, los resfríos, lo más común, la faringitis, las otitis, la sinusitis, las bronquitis y algunos cuadros un poco más que requieren un poco más de cuidado, que son las neumonías. Hay neumonías que se deben internar y otras que no, que tranquilamente uno la puede transitar ambulatoriamente. Nosotros también tenemos vacunas de prevención. Sí, te escucho. No, justamente eso te iba a preguntar. La vacunación, digamos, es importante para que la gente, digamos, se prevenga de estas enfermedades. Sí, obviamente, y para algo importante que a veces la gente dice, me vacuno y me enfermé igual. En realidad la vacuna lo que previene son las enfermedades o los cuadros más severos. Es decir, cuando nos ponemos la vacuna de la gripe, que cubre cierta cantidad de virus, no todos, no hace que no te enfermes de nada. Obviamente de algunos virus vas a poder padecer la infección, pero van a ser mucho más leves en el caso de los de mayor virulencia, como tenemos gripe A y algunos otros virus, ¿sí? Para algunas personas, uno de estos virus pasa como un resfrío básico, común y corriente, y en personas con sus defensas un poco más dañadas puede terminar en una neumonía viral y terminar hasta en un respirador, en una terapia intensiva, ¿no? Obviamente, por eso es tan importante la vacunación antigripal todos los años. ¿Por qué? Porque la vacuna cambia todos los años, porque los virus estacionales cambian. Entonces es importante vacunarse todos los años. ¿Se tiene que vacunar solamente la gente que tiene riesgos previos o conviene que todo el mundo se vacune contra la gripe, por ejemplo? Lo ideal sería que todo el mundo se vacune, porque con eso reducís la circulación de los virus. La realidad es que el sistema de salud público no cuenta con tantas vacunas para vacunar a todo un país, entonces estratégicamente se planifica aquellos que tienen más riesgo. Por eso las personas mayores de 65 años o los menores o aquellos que padezcan ciertas enfermedades que alteren sus defensas tienen prioridad a la vacunación, al igual que la vacuna de la neumonía.
Les cuento que el año pasado salió una nueva vacuna que ya tenemos también en el hospital, que se llama Prevenar 20, que es una vacuna de la neumonía que se coloca una sola vez en la vida y reemplazaría a las dos que teníamos previamente, que era la Prevenar 13 y la del neumococo con 23 serotipos. Esa se pueden poner juntas o separadas porque una es viral y otra es bacteriana, y de las dos contamos en el hospital. ¿Esto está disponible para todo el mundo o solamente para las personas que van con un certificado médico? En primera instancia, para aquellos que tienen certificado médico o que cuentan con una patología que acredite sí, la vacunación. Y después, obviamente, como les digo, si uno tiene en cuenta quienes deben o quienes pueden, deberíamos vacunarnos todos, porque eso disminuye la circulación de los gérmenes y obviamente reduce la posibilidad de contagio, o bien la utilización dar el barbijo a lo cotidiano de esta época, por ejemplo. Claro. Que algunas personas lo utilizan. Al barbijo. Sí, es muy, digamos, es muy incómodo y fue incómodo en su momento, en la época de la pandemia, andar todo el tiempo con el barbijo, pero yo, digamos, veo que por lo que vos decís, si todo el mundo usara el barbijo, habría menos enfermedades en la gente, ¿no? Yo creo que por lo menos lo diría que aquel que está padeciendo una enfermedad respiratoria, utilizar por lo menos esa persona el barbijo para evitar que cuando estornuda, tose o habla, esas gotitas de flush, que son las gotitas de saliva, que son las que contienen las partículas de virus, se diseminen en el sitio donde él se encuentra. Ajá. Hasta, bueno, entonces eso es lo recomendable, entonces, usar el barbijo cuando uno está enfermo, en definitiva. Sería un buen método para utilizar para reducir la exposición de otras personas a los virus que uno se encuentra en ese momento padeciendo. Ajá. No sé si estás en este tema específicamente, pero los horarios en los que uno se puede ir a vacunar al hospital. Si no cambiaron los horarios, es de 7 a 5 de la tarde. De 7 a 5. Ahí va la gente, digamos, y hay, en este momento hay vacunas. Sí, el vacunatorio se encuentra enfrente de la guardia externa de adultos. Ingresan por la misma puerta y a su izquierda está el vacunatorio. La guardia está por la derecha, por Olleros. Por Olleros, por la calle Olleros. Bueno, muy bien, Viviana. Entonces, ahí está. Hablamos de este tema que es interesante siempre hablarlo porque tengo entendido que la efectividad de la vacuna empieza, digamos, a tener efectos justamente a partir de los 15 días de que uno se la inoculó, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos en esa fecha como para poder ponérsela. Exacto, siempre por eso pregonamos la posibilidad de la vacunación entre febrero, marzo, principios de abril, para que cuando empiezan los primeros fríos ya obviamente uno tenga inmunidad, porque todo aquello que suceda dentro de esos 15 días no tiene que ver la vacuna porque obviamente todavía no tuvo su efectividad. ¿Un mensaje para la gente que no cree en las vacunas o en la antivacuna? Las vacunas sirven, las vacunas no son efectivas el 100%, porque obviamente depende de la inmunidad de cada uno, pero las vacunas salvan vidas. Y esto nos demostró no solamente, lo vimos en COVID, que a partir de todo lo que se dijo de las vacunas, que obviamente eran vacunas nuevas y eso generó muchas dudas y demás, pero todo el resto de las vacunas que tienen muchos años, vacuna de fiebre hemorrágica, que nosotros hemos tenido brotes en San Nicolás, con lo cual también tenemos campaña y tenemos vacunación gratuita, así que invito a todos aquellos que no estén vacunados que se acerquen al vacunatorio. Y obviamente también la reducción que se vio del dengue tiene que ver con la vacunación. Como ha pasado, recuerden que se erradicó la viruela del mundo a partir de la vacuna. O sea que las vacunas realmente son dispositivos importantes para reducir infecciones, reducir la diseminación y obviamente salvan vidas. Una última, ¿uno se puede ir a colocar todas las vacunas juntas en el mismo día, en el mismo momento? Hay algunas que tienen ciertas restricciones, hay algunas que se pueden poner juntas, todas las vacunas virales en general se pueden poner juntas, y si por alguna condición no, deben estar separadas, algunas de 15, otras de 40 días. La vacuna de la fiebre hemorrágica
por el tipo de vacuna y demás, se decide que un mes antes y un mes después no debe recibir ninguna otra vacuna. Y vacunas virales y bacterianas se podrían poner juntas o separadas porque el mecanismo son diferentes, así que no habría problema. Bueno, muy bien, creo que tocamos todos los temas interesantes en relación a este tema. Muchísimas gracias, Viviana, por este contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estábamos hablando con la doctora Viviana Cobo acerca de esto que a mí me gusta siempre repetirlo, ¿no? Porque, digamos, hay mucha gente todavía que no sé, que desconfía, que no cree en la vacunación, pero está demostrado que sí, que es lo que logra bajar los niveles, digamos, de enfermedad y salva vidas, como decía la doctora, ¿no? Así que bueno, hay vacunas ahí en el hospital, supongo que también en los centros de salud de la municipalidad hay vacunas, así que bueno, a vacunarse. Bueno, 10:30 de la mañana te estamos preguntando si tenés recuerdos de haber ido al campo, si disfrutabas de ir al campo, si sos bicho de ciudad. ¿Qué te gusta más, el campo o la ciudad? ¿A vos? Mira, a mí me gusta mucho el campo. Cada vez me gusta más el campo. Sí. Cada vez me gusta más el campo que la ciudad. Y eso que vivimos en una ciudad chica, ¿no? Ni hablar de las ciudades grandes. Prefiero el campo. ¿Y de chico ibas mucho al campo? Sí, yo cuando era, sobre todo